Reciban un cordial saludo, queridos amigos que sintonizan este programa Investiga TV. Durante algún tiempo hemos desarrollado un conjunto de información para la elaboración de una propuesta en torno a la gestión deportiva. Y es que la generación del deporte tiene que ser planificado, como lo es la ciencia, la investigación y lógicamente el crecimiento económico de nuestra región. En este marco, nuevamente tenemos acá la participación del arquitecto Osvaldo Montaño, quien justamente ha podido desarrollar un conjunto de trabajos y propuestas respecto a la planificación sobre la gestión deportiva y lógicamente en Cochabamba, que ya está próxima a ser sede de los Juegos ODESUR, quizás el acontecimiento deportivo más grande en la historia de nuestro país. Arquitecto, muy buenas noches, bienvenido a Investiga TV. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Estoy presto para cualquier duda que pueda surgir respecto a la planificación del deporte. Lo que habíamos generado, sobre todo en este programa, que es un programa netamente de difusión científica, es establecer el vínculo entre deporte y, lógicamente, la ciencia. Y en la primera entrevista que hemos tenido con usted, nos señalaba las investigaciones que había desarrollado en torno a la actividad deportiva. En este tipo de aspecto, usted ha presentado a las instancias correspondientes una propuesta de gestión que establece una planificación sistemática que permita enorgullecernos del deporte. Sí, efectivamente, yo tengo todo un trabajo realizado de una investigación de muchos años, de una treintena más o menos ¿no? Entonces, quiero resaltar el hecho de que hemos podido tener la posibilidad de tener acceso a toda la información, ¿no? Y dentro de nuestra universidad, felizmente hemos llegado a tener todo aquello que se llama inclusive encuestas, ¿no? Porque era importante para la creación de la carrera de deportes hacer una encuesta respecto a cuáles son las disciplinas que son digamos, de mayor práctica en Cochabamba, por qué nosotros estábamos planteando una carrera de deportes y cuál era la necesidad de plantear esta carrera. Felizmente, toda aquella información lo hicimos a través de alumnos de la universidad y nos salieron datos muy, muy relevantes y donde, en síntesis, podríamos decir que el deporte en nuestro país es absolutamente empírico, ¿no? y en absoluto sin ninguna planificación. Entonces es improvisado, lo que siempre decimos, ¿no? Entonces no se puede desarrollar una gestión deportiva porque efectivamente falta este diagnóstico inicial de dónde estamos fallando, ¿cierto? Y así muy gruesamente yo quiero decirles, estamos fallando en la formación de base. En el ABC del deporte no sabemos, no conocemos, no tenemos profesionales que puedan enseñar ese ABC del deporte. En otros países del mundo, en nuestro continente sudamericano, todos los países tienen sus profesionales en el campo del deporte a nivel científico y académico. Ya no hay más ese empirismo ni esa improvisación. Entonces eso es lo que nos está haciendo mucho daño. Pero llegar a las autoridades, llegar a gente que más o menos está vinculado con el deporte, diciendo esta verdad, efectivamente no les suena muy bien. Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de academia, debemos ser clarísimos. No existe en absoluto en el deporte un ámbito científico ni académico. Por lo tanto, no hay un proceso lógico de formación de deportistas.
porque carecemos de profesionales y carecemos de los centros donde se van a formar estos deportistas, porque el deporte en realidad es parte integral de la formación del hombre, del individuo. No solamente es competitivo, el deporte es ciencia. Es ciencia, ¿por qué? Porque maneja las ciencias de la salud, en el tema de biología, anatomía, nutrición, etc. Maneja las ciencias sociales, en el tema de psicología, de pedagogía, sociología, planificación, etcétera, ¿no? Y en el campo de las ciencias de lo físico-técnico. Entonces es una ciencia y es así como se debe manejar en la formación seria del deportista. Concretamente, lo que habla nuestro invitado, lógicamente, es una verdad en torno a referirnos al manejo de la formación de profesionales en educación física y deportes. Actualmente debo señalar que el programa de Educación Física y Deportes de la Universidad Mayor de San Simón, existente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha tenido un crecimiento muy interesante. ¿Por qué? Porque el deporte debe ser manejado de manera profesional. Ser profesional, estimados amigos, no se refiere simplemente a generar o aplicar o hacer la práctica en un determinado deporte. Es necesario conocer el mismo y aprender a valorar los conocimientos que se generan, teniendo en cuenta tres aspectos importantes: saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que permiten formar las competencias para un profesional. Exactamente. Y eso de las competencias a mí me sale como una anécdota, ¿no? Cuando se estaba elaborando el programa de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que dicho de paso no es una invención mía, sino que se trata de sacarlo mejor. Existe un libro blanco que se llama En Europa, ¿cierto? Donde para hacerlo universal en el continente europeo, ellos manejan mucho los créditos por competencias. Es decir, esto es universalizado y lo mismo quise hacer yo en Bolivia, en Cochabamba, porque se suele pues hacer posgrado afuera y podemos ser doctores hasta en deportes, ¿no es cierto? Si es que tenemos los profesionales adecuados. Entonces, pero lamentablemente se observó aquello en una oportunidad cuando se presentó el proyecto y se nos dijo que había que hacer simplemente por objetivos y por materias, ¿no? Entonces tuvimos que volver a retroceder y llevó mucho tiempo aquello. Y finalmente otra vez vuelve el tema de las competencias y los créditos en nuestra universidad y es ahí donde vamos a volver a retroceder con esta temática, ¿no? Pero bueno, esas son anécdotas que tienen que pasar, pero en el fondo lo que nos interesa es que esos contenidos mínimos que tiene la carrera son contenidos suficientes como para poder formar un profesional idóneo, ¿no? Un profesional competente. Y de qué manera ese profesional va a tener que ejercitar su sapiencia en los niños, empezando a los 6 años, ¿no? Para luego, claro, este proceso es de 12 años, y cuando salgan bachiller saldrán pues ya sabiendo el ABC, ¿no? El ABC me refiero a, si juegan fútbol, agarrar la pelota, tocar la pelota, pisar la pelota, correr con la pelota, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no tenemos ahora, no sabemos pisar una bola, no sabemos correr con la pelota, no sabemos saltar, elementos fundamentales que hacen a una disciplina, ¿no? Por eso es que en otras partes traemos gente de la Argentina, del Brasil, de Colombia, ahora de Ecuador, etcétera. Todos los países tienen esa formación. Entonces, para mí es fundamental que ese profesional tenga que ejercitar toda su sapiencia en los niños. En este aspecto, arquitecto, dentro de la propuesta que usted habría generado, la falta de formación en las actividades físicas y en el deporte determina estos malos resultados en términos de deporte en virtud de que estamos ante un empirismo en el marco de las competiciones. Exactamente, de eso se trata, ¿no es cierto? De, bueno, no sé si denunciar, ¿no? Porque hay mucho
mucha gente que se jacta de conocer el deporte y hay una ignorancia total, con el mayor de los respetos, ¿no es cierto? Yo llamo ignorancia porque es una falta de conocimiento. Y yo alguna vez decía, hay que hacer un programa de alfabetización en el deporte, es decir, de educación deportiva, ¿no? Estamos en eso. Queremos plantear nosotros, porque hemos fracasado ante las gestiones de los gobernantes, don Evo Morales. Yo personalmente he entregado el proyecto, proyectos que hacen al cambio, a la revolución en el deporte, ¿no? Al gobernador, al alcalde, etc. No hay en absoluto el mínimo interés de pretender cambiar efectivamente el deporte, porque como en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Aquí el que sabe un poquito de deporte es el rey, ¿no? Y ese poquito de deporte es empírico, es improvisador, entonces estamos en lo mismo, ¿no? Entonces yo considero, he llegado a la siguiente conclusión, de que es a través de la universidad que tenemos que cambiar. Entonces volveremos a ser revolucionarios como en nuestra época de estudiantes, para hacer una revolución que cambie absolutamente todo el deporte en nuestro país. El profesional deportista no solamente debe practicar un deporte, sino debe aprender y formar nuevos conocimientos para la generación de nuevos saberes en los deportistas que también está formando. En ese tipo de aspecto, nuestro invitado de hoy recalca que esta es la principal deficiencia. Se nos viene el lado del sur. Usted ha tenido experiencia en la planificación de actividades deportivas. Recordemos Cochabamba, 1993, con los Juegos Bolivarianos. Pero estos Juegos, los Juegos ODESUR, son el acontecimiento, representan el acontecimiento más grande que ha habido en la historia del deporte en nuestro país, que ha sido organizado en el mismo. Sí, por supuesto, esta es la categoría. Juegos Bolivarianos, los 5 países bolivarianos. Juegos ODESUR, países sudamericanos, panamericanos y finalmente Olimpiadas. Esas son las categorías, ¿no? Infelizmente yo debo decir que la planificación de estos eventos responden pues a esta formación profesional, ¿no? Todos los países que han organizado estos juegos, incluyendo los bolivarianos, tienen gente capacitada para hacerlo, porque tienen profesionales. ¿A qué quiero llegar? A que en el ODESUR deberíamos de tener un plan de desarrollo de la infraestructura deportiva en función de las actividades deportivas que se van a realizar en Cochabamba. Y no solamente la parte deportiva, porque dentro de la planificación entran muchos otros aspectos, como ser el tema de transporte, seguridad, el tema de revitalización de los espacios públicos, es decir, un montón de elementos de planificación de la planificación territorial, ¿no?, que hacen que exista ese plan y se ejecute. Yo tuve la oportunidad de estar en España el año 1989 para ejecutar las Olimpiadas en Barcelona el año 1992. Cuando estuve yo allá, parte de mis materias era ir a visitar la infraestructura deportiva que habían planificado. Existía un libro, pero de este vuelo, donde señalaba el plan, ¿no? Y decía, acá construimos tal cosa, acá construimos tal cosa, acá construimos tal cosa. Esto convocamos a nivel internacional, grandes arquitectos profesionales se presentaron, ganaron el concurso, lo construyeron. Esa es la manera, ¿no es cierto? Y de pronto nos vemos con un juego sudamericano que no tiene planificación. Eso yo lo sé porque me han invitado a la universidad, tengo conocimiento de hasta dónde están llegando, porque
yo sí me intereso en estas cosas, ¿no? De qué manera mis proyectos yo puedo hacer de que sean viables, ¿no? Y voy, averiguo, alcaldía, gobernación, prefectura, etcétera, etcétera, cuál es la planificación, cómo podemos hacer, dónde son los terrenos que van a ser la Villa Bolivariana, acá, allá, hacen un proyecto sin sitio, sin lugar, no sé cómo lo ubicarán, cómo lo harán, ahora Tamborada, que requiere normalmente 23 hectáreas y hasta tiene 3 hectáreas, es decir, yo estoy muy confundido, ¿no? Cambian autoridades, una autoridad, otra autoridad, todo se mueve a ese nivel, ¿no? A ese nivel absolutamente político. Y yo creo que la parte técnica tiene mucho que ver. Por lo menos, vayamos juntos, ¿no? Lo político y lo técnico. Pero acá no, esto primero va acá, lo político y lo técnico por acá, ¿no? Entonces, no se va a poder llegar a ningún entendimiento. O que me digan, aquí está el plan. Que muestren dónde está el plan. Si hasta el día de hoy no saben dónde van a hacer la piscina olímpica. Seguimos peleando para que sea en la universidad, ¿no? Por lo menos para tener dentro de la ciudad y que pueda ser utilizado a posteriori y que no sea un elefante blanco. Es decir, hay muchas cosas que a nivel de planificación están fallando, ¿no? Ojalá existe un nivel de planificación de emergencia, ¿no? Ojalá que ese nivel de planificación emergente pueda cubrir todas las expectativas. No deseo el mal de nadie, pero ojalá que sea así. Los Juegos del Sur tienen una particularidad de nuestro país, puesto que la primera vez que debía desarrollarse en ellos estos Juegos en Bolivia, sufrieron un percance porque el país en ese momento estaba en un conflicto y la ciudad sede de La Paz tuvo que ceder en ese momento y no acoger a los deportistas, y al contrario, los deportistas tuvieron que ir a Buenos Aires. Ahora existe un nuevo reto como tal. El gran temor es que el 2018 ya está prácticamente muy cerca, pero los resultados, pasando por la construcción de una villa sudamericana que todavía no ha empezado, que tiene que edificarse y que representa un aspecto indispensable para el alojamiento de los deportistas, es inexcusable. Y lógicamente escenarios como la práctica del rugby, la práctica del softball, la práctica de un conjunto de deportes que quizás en nuestro país no se practican, como el bádminton, y que lógicamente están adecuando coliseos en provincias o haciendo obras también en algunos municipios alejados de la ciudad, pero que lógicamente, como usted decía, corre el gran peligro de transformarse en elefantes blancos, que la práctica deportiva no sea cotidiana, específicamente por la cantidad de habitantes que practican ese deporte. ¿Corremos el riesgo de perder la sede? Yo creo que sí, porque no te olvides, ya estoy hablando de un evento tan importante que son las Olimpiadas, que desde el momento en que se le dio la sede a Barcelona, al día siguiente empezaron a trabajar con el plan, ¿no? Y la construcción de todos los escenarios estuvo más o menos un año para que ellos inclusive hagan la práctica de sus deportistas en aquellos escenarios. Te puedes imaginar cuál es la diferencia. Tenemos 2 años y cada vez es menos, ¿no? Un escenario deportivo no se construye en 2 años. Un escenario deportivo de verdad serio y científico se construye por lo menos en unos 3 años, poniendo pero la tecnología de punta, que tenga que acortar espacios, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me preocupa de sobremanera, pero ojalá que esté equivocado. Pero no solamente son los escenarios, a mí me preocupa una cosa mucho más latente en este momento, ¿no? El problema de la infraestructura.
infraestructura, agua, desagües pluviales, aguas servidas, y el río Rocha, la laguna Lalay, el transporte masivo. Todos los países tienen solucionado su transporte a través de un transporte masivo. Y yo estaba muy contento, muy feliz cuando el anteaño pasado también, dijeron, bueno, el túnel del Abra está habilitado, vamos a hacer el desvío del transporte pesado por allá, etcétera, etcétera. Pareciera que no conocieran el plan. Felizmente yo soy coautor de ese plan y conozco perfectamente de qué se trata, y efectivamente es una vía de evitamiento. El transporte masivo metropolitano, que lo denominamos nosotros el año 1981, ¿no?, que hace un año se estaba hablando, era la solución del transporte en nuestro país, en nuestro departamento. Tampoco va a haber. No va a haber para los Juegos Sudamericanos. No va a haber. Entonces, imagínense, las Olimpiadas en Río. Tengo la felicidad de que voy a asistir. Lo primero, transporte de aquí a allá, etcétera, etcétera, todo bien planificado, ¿no? Transporte masivo, el metro, etcétera. Aquí no hay nada. Y es más, a mí me lo han dicho los mismos técnicos, no va a haber transporte masivo. ¿Y cómo van a resolver el transporte masivo? ¿Cómo van a resolver el río Rocha? ¿Cómo van a resolver la laguna Lalay? ¿Acaso Cochabamba no es un espacio territorial que tiene que resolver todos los problemas de tipo urbano, de tipo de infraestructura, todo? ¿Qué imagen vamos a dar al llegar al aeropuerto por el río Rocha? Es decir, no estoy encontrando una respuesta más o menos técnica. Algo muy importante que dice nuestro invitado es que afuera de la infraestructura, en realidad las condiciones para el transporte y para el sostenimiento de los deportistas que existen en el lado del sur. Algo muy importante que señalar, existe una gran fetidez en el río Rocha al momento de descender de un avión. No se ha solucionado el tema de la laguna Lalay y el transporte masivo. La alcaldía tiene un gran desafío, porque la gestión del entonces candidato José María Leyes había establecido el Yactabús, que tendría que implementarlo, estaría para el 2018, y el tren metropolitano, que también es un tren masivo, porque las urbes ya tienen metros o tranvías, lógicamente responde también a un aspecto que tenemos que desarrollar, se ejecutar hasta el 2018. Un aspecto en este programa que se dedica a la difusión científica, pero ojo, es necesario también que nuestras autoridades puedan tener en cuenta y tomar las previsiones del caso, porque cada vez nos quedamos con menor tiempo. Arquitecto, el tiempo sí ha sido corto en Investiga TV, pero lógicamente su preocupación también es nuestra preocupación. Estamos justamente señalados por hacer un seguimiento al desarrollo de las propuestas que usted había presentado. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan para poder llegar a nuestra teleaudiencia del canal universitario, ¿no? Y yo estoy siempre presto para cualquier tema de estos que me apasionan, ¿no? No solamente es el deporte por el deporte, sino el deporte por la formación de un nuevo ser humano, ¿no?, bien educado en estos aspectos que dicen al deporte, como es la salud, fundamentalmente, la salud, qué sé yo, del organismo, y la salud mental. Porque la ciencia también involucra al deporte. En mente sana, cuerpo sano. Es indispensable, señores miembros, autoridades departamentales, poder poner atención a una Cochabamba 2018 con proyección futura a un mejor desarrollo del deporte. Con ustedes, el arquitecto Osvaldo Montaño Arce y mi persona, Gunnar Zapata, se despiden hasta otro programa de Investiga TV, Cochabamba, capital del conocimiento. Hasta la próxima.